aparato reproductor femenino. Función, pues decimos que es asegurar la reproducción humana. La división del aparato reproductor femenino va a ser por dos: los órganos genitales internos que contienen los siguientes órganos, que son 4: 2 ovarios derecho-izquierdos, 2 trompas derecho-izquierdo, o un útero, una vagina, ¿no? Y la otra división va a ser los órganos genitales externos, hacia afuera, que va a estar constituido por un órgano, ¿no?, que es la vulva, y dentro de la vulva tenemos el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, clítoris. Comenzamos con el primer órgano, que sería el ovario, ¿no? Comencemos hablando que son dos, ¿no? Ubicado en la cavidad retrouterina, detrás del útero. Este es el ovario, está detrás del útero, ¿no? Es de color rojizo, ¿no? La función que va a tener va a ser producir hormonas, ¿no? Dentro de esas hormonas son la FSH y LH, estrógeno y progesterona, ¿no? También produce el óvulo. La forma que va a tener el ovario va a ser en forma de ovoide, forma de huevo, ¿no? El color dijimos que es rojo en el sujeto vivo y blanco en el cadáver, ¿no? El peso que va a tener es aproximadamente de 7 a 8 gramos cada uno, ¿no? La medida que va a tener es 3.5 centímetros de longitud, 2.2 centímetros de ancho, ¿no? Y un espesor anterior y posterior, ¿no? La creación del ovario son 4, ¿no? El primero es el ligamento tubo-ovárico. El segundo, el ligamento útero-ovárico. El otro ligamento, que no vamos a poder verlo, va a ser el lumbo-ovárico, ¿no? De las vértebras lumbares al ovario, ¿no? En la parte posterior, ¿no? El otro ligamento es el ligamento infundibular pélvico, ¿no? En la cual es desde la pared abdominal, que es hacia adelante, hasta el ovario, ¿no? De adelante hasta el ovario. Y pues configuraciones externas, ¿no? Las configuraciones externas que va a tener para su estudio va a tener dos caras. Tenemos aquí, ¿no?, la cara medial, que está hacia adentro o interna, una cara externa o lateral. Tenemos dos bordes, borde anterior, borde posterior. Tenemos dos extremos, extremo superior y extremo inferior, ¿no? En esta configuración vamos a ver los medios de fijas, la relación, ¿no? Eso es una configuración externa. Ahora vamos a ver las relaciones, ¿no?, de las configuraciones externas. Por ejemplo, la cara medial o interna, que sería hacia adentro, esta de aquí, está cubierta por el ligamento, ¿no?, por el ligamento mesosálpico, ¿no?, que es esta parte de aquí. Ahora, eso sería en esta cara. En la cara externa o lateral tenemos a los uréteros, ¿no?, y a la arteria ilíaca primitiva externa, ¿no? Eso serían caras. Ahora vámonos a bordes, ¿no? Donde bordes tenemos dos, habíamos dicho, ¿no? Un borde que es anterior, que está relacionado con el hilio ovárico, donde esta va a ingresar arterias y venas ováricas, ¿no? Como también tenemos el borde posterior, que sería aquí atrás, sería libre, ¿no? Tenemos los extremos superior, que esa es la parte de aquí, ¿no? Si vemos es igual, ¿no? Sino que esta es una parte, una foto real. También son fotos reales, pero en esta es más real, porque esta es como que ya levantada, digamos, ¿no? Como lo vemos ahí. Esto ya está más levantado, ¿no?
El extremo superior está relacionado con el ligamento tubo ovárico, pues, ¿no? Y en la parte inferior, el extremo inferior va a estar relacionado con las hojas posteriores del ligamento ancho, pues, ¿no? Interna del ovario, pues, ¿no? Ovario, ¿no? Decimos que va a producir dos hormonas, pues, dos estructuras, dos hormonas, ¿no? Que uno es el folículo estimulante, que serían los óvulos, o también llamado óvulo. La otra es la hormona estrógeno, ¿no? Estrógeno y progesterona, ¿no? El ovario, que es todo esto, es un órgano poliquístico, ¿no? Por la gran cantidad de óvulos. La mujer nace con 500.000 óvulos, ¿no? Como vemos aquí, es muy poco lo que vemos aquí en los óvulos. Pues la mujer va a ocupar, ¿no? Desde los 14 hasta los 40 años, la mujer ocupa, ¿no? 400, 400, 450 óvulos a 500 óvulos, ¿no? Desde la primera menstruación, que es la menarquía, hasta la última menstruación, que es la menopausia, ¿no? El ovario, como vemos aquí, cada mes un ovario cumple una función, ¿no? Como vemos aquí, y el otro mes va a cumplir el otro, porque así lo dice en las teorías, bueno, cada mes comienza la maduración como es la maduración de los folículos estimulantes o de Granch, que serían los óvulos, ¿no? Ahí lo tenemos, que va a ser de la maduración de 10 a 15 óvulos, pues, ¿no? Ahí lo tenemos. Mediante las hormonas, ¿no? Las dos hormonas folículo estimulante, que son los óvulos, que es de 10 a 15 óvulos. El día 1 hasta el 13 comienza la maduración, ¿no? Comienza la maduración del 1 al 13 días, y pues la LH es la luteinizante, que desde el 14 día, del número 14, día 14, para que ayude la salida del óvulo maduro, solo uno ovula, ¿no? Para la fecundación, los 12 óvulos ingresan nuevamente, ¿no? Al ovario, para interna del ovario, ¿no? Pues decimos que el ovario es un órgano, pues, ¿no? Llamado también poliquístico, ya lo habíamos mencionado, por la gran cantidad de óvulos, ¿no? Tiene dos clases, ¿no? Dos clases de teoría en la cual se dan los gemelos, ¿no? Uno, porque los folículos estimulantes o de Scratch, que serían los óvulos, maduran y se dividen en dos para poder producir a los gemelos, ¿no? Y la otra teoría es que salgan dos óvulos maduros, ¿no? Mediante los luteinizantes, ¿no? La irrigación y inervación que va a tener el ovario va a ser irrigada por la arteria y venas ováricas, ¿no? Las arterias y venas ováricas, como lo tenemos aquí, la aorta abdominal, pues, ¿no? La aorta abdominal. Y pues sería por el plexo ovárico, ¿no? Y también por el plexo hipogástrico. El segundo órgano, ¿no? Que sería la trompa de falopio, ¿no? Trompa de falopio, generalidades, pues decimos que las trompas son trompas uterinas de falopio, ¿no? Son dos conductos, ¿no? Derecho e izquierdo, que se extienden, ¿no? Que se extiende desde el cuerpo del útero, que sería esta parte de aquí, que se extiende desde aquí hasta el ovario, ¿no? En ambos. Pues la medida que va a tener la trompa de falopio va a ser de 10 a 12, es el útero, ¿no? Hasta ovario. Pues la medida que va a tener va a ser de 10 a 12 centímetros de longitud, ¿no? Externa, ¿no? La configuración externa, pues vamos a mencionar para su estudio, ¿no? Que va a presentar en la parte de aquí, una porción uterina o intramural, como también llamada intersticial o intraparietal, pues, ¿no? Ahí lo tenemos, la primera.
La segunda porción, que es ísmica, o como también se llama cuello del útero, de la trompa de falopio. La tercera, que sería la porción ampollar, como también se le llama cuerpo, ¿no? Porque es la más grande. La cuarta porción, que sería la porción infundibular, ¿no? Que lo tenemos aquí, pues que es donde recibe a los óvulos, ¿no? Mediante esa configuración externa vamos a mencionar las relaciones, ¿no? Que mediante las cuatro porciones que hemos mencionado. La primera porción, que lo tenemos aquí, ubicado en la pared uterina, ¿no? Que esta en sí va a medir 1 centímetro de longitud, ¿no? Y 0.5 milímetros de diámetro, ¿no? De anterior a posterior. En la cual este va a comenzar desde el orificio del útero, ¿no? Es el inicio, ¿no? La segunda porción que lo tenemos ahí, continúa, ¿no? De la primera porción, ¿no? De la porción uterina, ¿no? De la continuación. Pues este va a medir de 3 a 4 centímetros de longitud, ¿no? Y va a medir de 3 a 4 milímetros de diámetro, ¿no? De anterior a posterior. La tercera porción, que sería la ampollar, es la más voluminosa, ¿no? Es la más larga, voluminosa, en la cual este en sí va a medir 7 a 8 centímetros de longitud y pues 7 a 8 milímetros de diámetro, ¿no? La última porción, que sería la porción del pabellón, ¿no? Es el más ancho, ¿no? Configuración interna, ¿no? Decimos que en la parte interna este está relacionado con el ligamento mesosalpis, ¿no? Ahí lo tenemos. El color que va a tener es el color rosado, vivo en el sujeto vivo, ¿no? Y blanco en el cadáver. La estructura está compuesta por 4 capas, ¿no? De la capa serosa, peritoneal, la capa submucosa, subserosa, la capa muscular y la capa de irrigación e inervación que va a tener la trompa de falopio, como lo vemos aquí. Va a ser irrigada por 3 arterias, ¿no? Tubárica interna, la arteria tubárica interna, como lo vemos aquí, que en sí va a ser rama de la arteria uterina, pues, ¿no? La arteria uterina, como lo vemos aquí, y la arteria uterina es rama de la ilíaca interna, ¿no? Y la ilíaca interna, pues, es rama de la ilíaca primitiva o derecha izquierda, y esa es rama de la aorta abdominal, pues, ¿no? Y desde ahí es su origen, de donde sale, pues, ¿no? La tubárica interna, la primera arteria, ¿no? Hemos hablado de dónde se originó, de dónde viene, ¿no? esa arteria para irrigar la trompa. Ahora vámonos con la segunda arteria, que sería la arteria tubárica externa. La arteria tubárica externa, como lo vemos aquí, ¿no? En sí, esta va a irrigar al trompa de falopio. Esta es rama de la ovárica, pues, y la ovárica es rama de la aorta abdominal, ¿no? Directo. La tercera arteria que vamos a tener para la irrigación de la trompa de falopio va a ser la tubárica media. La tubárica media, como lo tenemos aquí, es la rama tubárica interna, ¿no? Arteria tubárica interna, ¿no? Pues la inervación que va a tener la trompa de falopio va a ser el plexo hipogástrico, el plexo ovárico, ¿no? Que sería todo el útero. Propiedades del útero, pues, ¿no? Decimos que el útero, lo vemos en esa parte, es un órgano destinado a contener el óvulo fecundado, ¿no? Como aquí lo vemos, ya el óvulo óvulo fecundado, donde vemos aquí el útero que no tiene y aquí donde ya está, ¿no? El óvulo fecundado. Pues durante su evolución pues logra evolución y a expulsarlo cuando alcanza su desarrollo completo, ¿no? Esa es la función, como se le podría decir, ¿no? Y la ubicación que es el útero, pues la ubicación está
en la parte del hipogastrio, ¿no? El hipogastrio, uno de los cuadrantes abdominales, en la cual se logra localizar con certeza los órganos, pues, ¿no? Pues también se podría decir que pesa un aproximado de 40 a 50 gramos, pues, ¿no? El útero. La medida que va a tener el útero va a ser de 6 a 7 centímetros de longitud, 6 a 4 centímetros de anchura y 2.5 centímetros del cuello, ¿no? La forma va a ser piriforme, ¿no? En forma de pera. Medios de fijación van a ser mediante los medios de fijación son tres, pues, ¿no? Que serían los ligamentos anchos, el ligamento redondo y pues el ligamento útero-ovárico que está por detrás, ¿no? Ligamento, ¿no? Como lo tenemos aquí. Pues el útero presenta tres capas también, ¿no? Para poder de la parte externa a interna presenta la primera capa. La capa externa que sería capa pirametrio, ¿no? Que es serosa. La capa media que sería capa miometrio, que es la muscular. Y la tercera capa que sería la capa interna, capa endometrio, ¿no? O mucosa. Esas serían las tres capas. Configuración externa del útero, en la cual para su estudio va a presentar tres partes: un fondo, un cuerpo y un cuello uterino. Las tres partes, ¿no? Donde el fondo, donde hemos hablado, está en relación con la trompa de falopio, ¿no? Trompa uterina, ¿no? Estas trompas, ¿no? Y pues el cuerpo, que viene siendo en la parte media, presenta dos caras, pues, ¿no? Una cara anterior, que sería la parte de aquí adelante, que está relacionada con la cara posterior de la vejiga, ¿no? Lo tenemos ahí. Y pues la segunda, que sería la cara posterior, que tenemos aquí en de vista, se va a relacionar con la cara anterior de esto que es el recto, pues, ¿no? Y pues entre la cara posterior y el recto y la cara anterior del recto va a formar el fondo de saco de Douglas, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Pues también presenta tres bordes, pues, ¿no? El borde lateral, que está relacionado con el ligamento ancho, los bordes laterales del cuerpo, ¿no? Los dos bordes. Y el borde superior va a estar en relación con el extremo de las gases intestinales, ¿no? Y el borde, pues, borde inferior con el extremo está relacionado con el cuello uterino, pues, ¿no? Que lo tenemos ahí. Ahora, hemos mencionado el fondo y el cuerpo. Tenemos que mencionar tres partes, nos falta una. Sería el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino, que lo tenemos aquí, es cerrado, ¿sí? ¿No? Se abre a 10 centímetros cuando ya da a la luz, ¿no? En la cual va a presentar el cuello uterino tres porciones, ¿no? La primera porción, que va a ser supravaginal, la segunda porción, que sería la porción vaginal, y la tercera porción, que sería porción intravaginal. E irrigación, la irrigación que va a tener el útero, decimos, las arterias y venas uterinas que van a irrigar va a ser la arteria uterina, la arteria uterina, que lo tenemos ahí. Esta en sí es rama de la ilíaca interna, rama de la ilíaca primitiva, ¿no? O ilíaca común, ¿no? Externa, derecha e izquierda, ¿no? Y esa va a ser rama de la aorta abdominal, ¿no? Ya hemos mencionado la arteria que irriga, ¿no? La arteria y venas que irriga al útero. La inervación, que va a ser el plecho uterino, la rama del plecho sacro, rama del nervio sacro, ¿no? Vamos con la parte
de la vagina, que sería la parte interna de los órganos genitales internos, que es la vagina, ¿no? De la vagina, bueno, la vagina, como lo vemos, es un conducto hueco, ¿no? Músculo membranoso. Es un conducto en el cual se extiende desde el cuello uterino del útero hasta la vulva, ¿no? Hasta la parte externa, ¿no? Como lo vemos ahí, la vagina. Mide aproximadamente 7 a 8 centímetros de longitud y 10 centímetros cuando tiene un acto sexual. Este órgano es un órgano populatriz, la cual la vagina de la mujer, ¿no? Y en el hombre es el pene. La vagina es una cavidad virtual, ¿no? Virtual, ¿por qué? O es real porque se le introduce el espéculo, un aparato, ¿no? Y también es real cuando se abre o cuando tiene relación sexual, ¿no? La ubicación que va a tener la vagina va a ser el hipogastrio, ¿no? De la vagina, pues, ¿no? Va a presentar, ¿no? Para su estudio, va a presentar dos caras. Aquí tenemos la vagina, ¿no? Va a presentar las dos caras. Una cara que sería anterior hacia adelante, ¿no? Y una cara posterior, ¿no? Como también va a presentar los bordes, ¿no? Bordes laterales, ¿no? Los dos bordes laterales de la vagina. Como también los extremos, ¿no? Extremos superior y extremo inferior, ¿no? Las dos caras. La cara anterior, como lo vemos ahí, la vagina, la cara anterior de la vagina se va a relacionar con la cara posterior de la vejiga. Bueno, aquí lo tenemos, la vejiga. Ahora, la cara posterior, ¿no? de la vagina, con esto, que es la cara anterior del recto, ¿no? También para formar el fondo del saco de Douglas, ¿no? Eso sería en cara. Ahora vámonos a borde. Los bordes laterales, que lo tenemos aquí, están en relación con los ligamentos anchos, ¿no? Que esto llega hasta más abajo. Ya ha sido diseccionado, ¿no? Extremo superior, que sería esta relación con el cuello uterino, ¿no? Y el extremo inferior, que está en relación con la parte externa de la vulva, ¿no? Inervación. La irrigación que va a tener va a ser por las arterias y venas vaginal. La arteria y vena vaginal, que es solo esta, va a irrigar a todo lo que es la vagina, que esta es rama en sí de la arteria uterina, que es esta de aquí. La arteria uterina es rama de esta, que es la rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? Y esta en sí es rama de la ilíaca primitiva o común derecha-izquierda, y la ilíaca común o primitiva es rama de la aorta abdominal, ¿no? Como también tenemos otra arteria, la pudenda interna, ¿no? La pudenda interna, que lo tenemos aquí, esta en sí es rama de la ilíaca interna, ¿no? La ilíaca interna, que viene siendo esta parte de aquí. La ilíaca interna es rama de la ilíaca primitiva común derecha-izquierda, y esa en sí es rama de la aorta abdominal, ¿no? La inervación que va a tener la vagina, que es todo esto, va a estar inervado por el plexo hipogástrico inferior y el nervio pudendo interno, ¿no? Órganos genitales externos femeninos, ¿no? Genitales externos femeninos son los siguientes, pues, ¿no? Que está conformado por solo la vulva. Dentro de la vulva tenemos el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, como también el clítoris, ¿no? El clítoris y las dos glándulas anexas, ¿no? Que no se lo logra ver a simple vista aquí. Primero, hemos mencionado la vulva, que está conformada por
el monte de Venus, ¿no? Por 5 partes, por 5 órganos, ¿no? Primero sería el monte de Venus. Hablemos un poco sobre el monte de Venus. Decimos que el monte de Venus es una eminencia redondeada, ¿no? Media y ancha, situada en la parte anterior de la vulva, ¿no? Que sería toda la vulva. Pues en la configuración externa está situada por delante de la sínfisis del pubis. Entre ambos huesos pubianos se encuentra en la parte media la sínfisis del pubis. El grosor que va a ser el monte de Venus va a ser mediante la gordura, ¿no? El grosor mediante la mujer, ¿no? Si la mujer es mediana, va a medir entre 2 a 3 centímetros. Si la mujer es obesa, entre 7 a 8 centímetros, ¿no? El lampiño, la mujer no presenta montes de Venus cuando es en el feto y cuando es niño, ¿no? La estructura que va a tener es el monte de Venus. La estructura se compone esencialmente de una capa cutánea que cubre todo un paquete, ¿no? Que es la voluminosa, que es todo eso, que es el tejido celular y la grasa, ¿no? Tejido subcutáneo. Perdón. La irrigación que va a estar irrigado por arterias y venas de pudenda externa, ¿no? Y la inervación que va a ser en el monte de Venus, va a ser por las ramas genitales del plexo lumbar, ¿no? Punto 2, que serían los labios mayores, ¿no? Vamos a los órganos de los labios mayores, que serían esta parte de aquí. Son pliegues cutáneos ubicados por detrás y por debajo del monte de Venus, ¿no? Ahí lo tenemos. Mide de 7 a 8 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de ancho, 15 a 20 milímetros de espesor, anterior y posterior, eso. Configuración externa. Si hablamos en la parte externa, esta para su estudio va a presentar dos caras. Cara interna, que es hacia adentro, y cara externa, que es hacia afuera, ¿no? Dos bordes, superior, inferior, extremo, anterior y posterior, ¿no? La cara interna, que va a cubrir todo lo que es a los labios menores. La cara externa, que es la región inguinal, ¿no? Los bordes superior, que es hacia adentro, por las ramas isquiopubiana, ¿no? Y la inferior, que es borde libre, que es todo esto, que no se lo logra ver con nada, ¿no? Y pues los extremos se distinguen en anterior y posterior, ¿no? Se sabe. Los vasos va a estar irrigada por arterias y venas, pudendas externas y perineal, ¿no? Inferior. La inervación que va a estar inervada por el nervio del rama perineal del pudendo interno y ramas genitales del plexo lumbar, ¿no? Punto 3. Labios menores. Hablamos sobre los labios menores. Lo tenemos ahí también llamadas también meninges, ¿no? Ninfas son dos pliegues cutáneos o cutaneomucoso, ¿no? Aplanado transversalmente, ubicado por detrás de los labios mayores, ¿no? Detrás de los labios mayores. La medida que va a tener va a ser 30 a 35 milímetros de longitud, de 10 a 15 milímetros de anchura y 4 a 5 milímetros de espesor, ¿no? La configuración externa que va a tener las dos caras, dos bordes y dos extremos. Dos caras. La primera cara, que va a ser externa hacia afuera, esta va a ser relacionada con la cara interna del labio mayor, ¿no? Y la cara interna, que es todo hacia adentro, relacionado con la hendidura vulvar, ¿no? Y pues los dos bordes, borde superior, que está relacionado por adosado por al bulbo de la vagina, ¿no? Y el borde inferior, que es el borde libre, ¿no? Más delgado, ¿no? Todo eso. El extremo anterior, que sería esta parte de aquí, se va a dividir en dos hojas antes de llegar al clítoris, ¿no? Y el extremo posterior, que es más delgado, ¿no? Los vasos y nervios, arterias y venas que ligan a los labios menores va a ser
la pudenda externa y perineal inferior, ¿no? La inervación va a ser por la rama perineal del pudendo interno y ramas genitales del pecho lumbar, ¿no? Punto 4, ¿no? Tenemos el punto 4. Decimos que el clítoris se encuentra aquí. Pues el clítoris es un órgano eréctil, impar y medio, ubicado en la parte superior y anterior de la vulva. Medida. Este en sí va a medir 60 a 70 milímetros, que se constituye en 30 la raíz, 25 a 30 del cuerpo y 6 a 7 el glande. En erecto, la clítoris va a medir entre 12 a 14 centímetros y flacidez 6 a 7 centímetros. ¿Cuántas ramas llega al clítoris? Llega aproximadamente 8000 ramas, ¿no? El clítoris va a estar dividido por tres partes o tres estructuras. Uno, que es ahí lo tenemos, el clítoris, ¿no? Que todo esto es el clítoris propiamente dicho. El segundo, que va a ser el glande, ¿no? Que lo tenemos ahí. Y el tercero va a ser el prepucio del clítoris, ¿no? Pues los nervios, vasos y nervios va a estar irrigada por arterias y venas, que son 4, 2 a cada lado. A la parte de aquí va a estar cavernoso y dorsal, ¿no? Como también en el otro. La inervación va a ser por el nervio pudendo interno, con el nombre de dorsal del clítoris. Y el último, llevamos la parte casi final, las glándulas anexas, que van a ser dos. La primera, que es la glándula de Skene, la segunda, la glándula de Bartolini. La glándula de Skene, la primera glándula, está ubicada por debajo del meato urinario, que lo tenemos en la uretra. Y la glándula Bartolini va a estar ubicado a cada lado del orificio de la entrada de la vagina, que lo tenemos aquí, ¿no? A cada lado de aquel orificio, entre los labios mayores y menores, ¿no? La función de ambas glándulas es de producir secreción para hacer lubricación del canal vaginal en actos de relaciones sexuales, ¿no? Y inervación de toda la vulva, ¿no? Todo lo que sería la configuración o los órganos genitales externos, ¿no? Que va a estar irrigado las arterias y venas, todo lo que es el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, glándulas anexas, ¿no? Que es la arteria y vena pudenda, ¿no? La arteria y vena pudenda, que es esta arteria que va a estar irrigada por todo lo que hemos mencionado. Esta va a estar irrigada es rama de la ilíaca interna, ¿no? Que lo tenemos esta parte aquí. La ilíaca interna es rama de la ilíaca común, ¿no? O primitiva, ¿no? Común, derecha, izquierda. Y esta en sí es rama de la aorta abdominal, ¿no? Y la inervación de todo lo que es el monte de labios mayores, menores, clítoris, glándulas anexas, va a estar inervada por el plexo pudendo interno, ¿no? Sería todo, mis amigos, un video muy largo en el cual te lo explico todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, chao.